Sagitario, esta persona del pasado mira lo que te habla. Te dice primero que nada que nunca se imaginó que fueras tan difícil de olvidar. Pasa el tiempo y nada que te olvida. Y ahora dice, tengo miedo de que ya no me veas con el mismo amor de ayer. Te recuerdo aunque no lo sepas. Así que, ¿será que te resuena? Vamos a ver lo que dice la lectura, a ver qué conclusiones sacas tú también, ¿de acuerdo? Así que nos vemos. Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que estés muy bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento, pero ya sabes, esta primera lectura es para aquellas personitas que no quieren nada con nadie del pasado. Una lectura en la que lo que te quieres es enfocar, o a quien le puedo yo leer, aquellas personitas que lo que quieren es algo nuevo, algo para su vida que ya no tenga que ver con ese bendito pasado, que ya está bueno, ¿no? Pasado pisado. Entonces, vamos a ver si estás realmente listo o lista para esa situación. ¡Oh, wow! Súper que te contra listo o lista, mi querido Sagitario. Esto me indica pero requete muy claramente que de verdad ya tú no quieres nada, que ya esto se reventó, ya esta torre se vino abajo, esta torre se desboronó, se estrelló, le cayó un rayo, lo que tú quieras, como fuera, lo que haya pasado, y ya esto se vino abajo, se desplomó esta torre. Y ya con esto, ya con este precedente, acá ya tú dices, yo sigo ahora hacia el futuro, ya yo no quiero más nada y me voy para allá, para el futuro. Sí, señor, estás más que y súper más que listo o lista para entrar en una nueva relación. Claro que sí, mi querido. Vamos a ver entonces qué otra cosa te hablan. 5 cartas por aquí. Eso sí, estás listo, pero también sientes que tú necesitas tener algo en tu vida. Aquí se ve que tú estás listo, pero sí se ve que tú necesitas tener a alguien en tu vida, pues, ¿por qué no? Estás tomando o ya tomaste prácticamente una decisión. Ya el pasado quedó súper atrás. Algo que pudo haber pasado, no sé qué pudo haber sido. No vamos a entrar en detalles porque no me lo están mostrando como para decir que es porque tú sufriste mucho o lo que haya sido o porque fuiste tú quien dejó la relación, lo que fuera. No me lo dicen, no hace falta. Sencillamente aquí lo que tenemos que ver es que ahora tú quieres, no te sientes como muy tranquilo o tranquila estando sola ahorita o solo. Tú necesitas definitivamente empezar a rematerializar de nuevo tu relación. Con muchísima esperanza. Una relación nueva, por cierto. Con muchísima esperanza. Es cierto que has tenido uno que otro impasse de, digamos, de, como digo, de remordimientos o de culpas. Probablemente fuiste tú quien tuvo que tomar esta o romper esta relación y que, bueno, definitivamente pues no te quedó otra sino que seguir adelante, pues, y ya a lo hecho pecho. Vamos a estar claros, a lo hecho pecho. Puede ser un Virgo que pueda estar aquí presente. Podemos hablar aquí de un Acuario, podemos hablar de un Libra también acá, ¿ok? Así que sí es posible que haya esa situación o que se presente pues la idea de que, bueno, mira, tuve que romper esta relación por lo que haya sido, no me quedó más remedio, lo hice y bueno, ya eso pasó. Ya tú no tienes nada que ver con el pasado. Mira, Sagitario, Géminis o también un Libra, ¿de acuerdo? Vamos a seguir sacando más cartas aquí. Veo acá, esto es un desnudo, que tú estás muy conectada o conectado con el amor. Tú quieres de verdad que esto se pueda volver a dar. Sí que tienes una sospecha o quizás como un cierto miedo o con una cierta, un dejo de quizás de dudas de que a lo mejor esto se pueda volver a dar. Sin embargo, mira, sí, tú estás allí conectado con tu gente, con tus amigos. Veo que tienes amigos a tu alrededor que te pueden echar una mano en todo esto. Pero también estoy viendo, oye bien, cuidado. Esta carta me está dando mucho peso. La carta, digamos, de la culpa. Me está dando como mucho peso. Como que si en el fondo tu corazón dijera, oye, mira, a pesar de los pesares, me dio como cosa con esta persona haber terminado.
o haber dejado esta relación así sin haber dado quizás una buena acabada, ¿no? Como decir, haber terminado como tenía que haberlo hecho. Siento como que tienes cierto remordimiento acá de alguna forma, alguna manera, como un cierto dejo de culpa que te estás dando, ¿no? Que te estás echando. Sin embargo, sigues adelante, porque a pesar de los pesares, aunque no hayas terminado de cerrar ciclos, sigues adelante. Tú lo que quieres es tener una felicidad que todavía no la has podido lograr, es cierto, es verdad, pero que veo aquí que estás tomando decisiones también contundentes. Mira cómo se te abre la puerta de la felicidad, mi querido y adorado Sagitario. Es cierto que te veo así como que de repente, como un poquito frágil en todo caso y con cierto dejo de bloqueo para ti. Es un bloqueo que tú tienes y que de verdad te está haciendo mucho que pensar. Tienes un carácter un poco fuerte, tienes un carácter bastante difícil a veces de manejar, ni tú mismo a veces te soportas con tanto mal carácter que a veces llevas, pero así son las cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas de espadas. En verdad tú has querido y estás en eso. Mira, qué belleza. Me gusta mucho esta carta para ti, esta lectura. Porque muy a pesar de que tengas cierto dejo de tristeza en algún momento determinado, porque se terminó la relación, porque a lo mejor tú hubieses querido que esto se hubiera dado de otra manera, o porque tú hubieses querido que esto se hubiera terminado en otras circunstancias, de otra manera, no así como se pudo haber terminado. Tienes como un dejo de culpabilidad que te arrastra, qué sé yo, pero no es tan grave. No es tan grave porque veo aquí que se abren muchas puertas para ti, sobre todo esta, mira, esta y esta, abriéndose esos caminos, esas puertas para una nueva relación. Y sí, tú estás haciendo tu esfuerzo para olvidar a esa persona del pasado y está entrando a tu vida una nueva relación. Aquí se están abriendo las compuertas para una nueva relación. Así que no tienes por qué preocuparte, no tienes por qué echarte culpas de nada. Pasó lo que tenía que pasar y punto. Así son las cosas. Y vuelve a salir Libra. Sale aquí también Escorpio y también un Géminis. Y de paso veo acá a Libra, veo aquí a Virgo, veo aquí a Leo. Estoy viendo por aquí a quién más. Estoy viendo un Aries, un Acuario. Vuelvo a ver aquí un Leo. Bueno, imagínate. Y sale mucho, sobre todo mucho gente que pertenece al grupo de aire, como Libra, como Géminis y como Acuario. Así que ahí te dejo pues, mi querido y adorado Sagitario, con esta primera parte de la lectura. Y ahora sí, vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas para aquellas personitas que en verdad sí están esperando una relación del pasado. Vamos a ver lo que nos hablan las personitas del pasado. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dicen, cómo está todo. Veamos aquí. Empezamos pues, entonces sí, vamos a mezclar cartas aquí y prepárate para que visualices a tu personita especial, para que la visualices y veas a ver qué es lo que pasa con esta personita. Vamos a ver entonces, ¿ok? Vamos a ver, recogemos esto todo ya, que no queden estelas de otra lectura y vamos entonces a ver cómo están esas lecturas, cómo están esas energías de esa personita, cómo andan. Pregúntale a tu ser interno qué siente, qué piensa por ti, a tu ser interno, qué piensa esa personita de ti, qué piensa hacer, cómo están esas energías, cuáles serían los caminos a seguir, cuáles serían los siguientes pasos que esta persona daría, cómo estaría ese resultado final y sobre todo, y muy importante, cuáles son los consejos que vienen para ti. Entonces, veamos, a ver qué nos dicen. Primero que nada, soltemos aquí la trama, a ver qué nos dicen. La trama es el caballero de espadas. Es así como que esta persona quisiera como venir, como decir, sin pensarlo dos veces, mi querido Sagitario, como que de repente le da la tocoquera, le da la chiripiolca de querer venir de repente, así como sin pensarlo dos veces, ¿sabes? Así estoy sintiendo y así estoy viendo a esta persona, como que a veces le da
la nostalgia, a veces le da la situación, a veces siente como que como que se está quedando atrás para contigo, como que tú sigues adelante y esa persona se queda atrás y eso le está dando como mucho miedo, mucho pánico, ¿no? Entonces como que de repente quisiera, a ver, al menos para saber qué es lo que tú estás pensando o qué es lo que tú estás sintiendo, ¿no? Voy a sacar aquí todas las cartas y vamos a ver aquí lo que dice. Mira el emperador llegando. ¡Wow! Lo que tiene en su mente esta persona, ¿sabes? Mira qué maravilla. Qué cartas digamos, tan habladoras. Bueno, quiero decir, qué cartas tan elocuentes, qué cartas tan directas, lo que te están diciendo. Es una persona que en su mente, al menos está deseando volver. Lo piensa. Quizás de una manera no como muy convencional, sino como de repente puede estar queriendo mandarte un mensaje a ver qué sientes, qué pasa, a ver si le contestas o no le contestas. Porque es una persona que verdaderamente, mi querido Saji, no ha podido cerrar un ciclo contigo. Y aquí se está viendo el deseo de volver y aquí lo estamos viendo también. El juicio le ha hablado y le ha dicho, les está comunicando con esta persona y sí, esta persona muy probablemente tenga el deseo de venir y hablarte, mandarte un mensaje, hablarte por teléfono, mandarte quizás un mensaje de voz. Con esta carta quiere comunicarse. Seguimos adelante. Su corazón, ¿qué dice? Su corazón está como cambiando, como que ya no se siente o ese carácter que en algún momento tenía, ya como que lo está cambiando. Y sí, mira, definitivo, mira, sabes, aquí definitivo, esta persona ya ha tomado una gran decisión y la decisión que tiene ahora contigo es el deseo de volver a la relación verdaderamente. Solo que por ahora quizás va a ser un poquito lento porque es una persona que para empezar está saliendo aquí el ermitaño y segundo, esta persona necesita terminar de desbloquearse. ¿Quiénes pueden estar aquí involucrados en esta lectura? Puede ser un Tauro, un Sagitario o también un Géminis. Vamos más. Sagitario, Capricornio y Piscis. Así que eso es lo que está pasando, ¿sabes? Aquí están todas las posibilidades habidas y por haber de que esta persona regrese. Ya su pensamiento ya lo tiene muy claro. Sí, señor. Aquí está tomando decisiones que yo diría que ya las decisiones están tomadas tanto por aquí como en su actuación. Y aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo a este rey de bastos entrando y con el deseo inmenso. ¡Ay, qué bueno! Y con el deseo inmenso, mi querido Sagitario, de hablarte de amor. Lógico, está haciendo todo esto porque dentro de todas las situaciones que se han presentado, esta persona verdaderamente tiene cierta culpa. Sabe que hizo algo, sabe que cometió algo y de paso vamos a ver este mensaje y dice: tengo miedo de que ya no me veas con el mismo amor de ayer. Te recuerdo aunque no lo sepas. Oye, ¿ves? Mira esto. Y eso es el miedo que tiene ahorita esta persona con esta carta y esta desconfianza que tiene porque no sabe realmente cómo tú vas a actuar, cómo tú vas a reaccionar. Y sí, es alguien que ha tomado ya verdaderamente ventaja de todo lo que ha pasado y ha hecho ciertos cambios. No digo ciertos, muchos cambios ha hecho esta persona y viene ahora completamente libre de toda situación, libre de todo, digamos, de toda, ¿cómo te digo? De todo lo que le pueda estar impidiendo venir. Está libre de cualquier cosa. Viene porque viene con el camino abierto. Se ve que el camino está bastante abierto para esa persona. Y te lo tengo que decir, definitivamente esta persona, si regresa completamente libre, sin nadie que le perturbe, sin nada que pueda impedir que esta relación se dé. Te lo tengo que decir, mi querido y adorado Sagitario. Vamos a ver ahora aquí qué otra cosa te dicen. Espera mi llamada, necesito hablarte. Y eso va con esta carta. Espera mi llamada, necesito hablarte. Sí, señor. Así mismo es.
Viene para quedarse. También lo estamos viendo aquí. Esta carta estaría teniendo que ver con esta del el rey de bastos. Y aquí dice, ¿habrá futuro con esa persona? Es algo que te tienes tú que preguntar a ti mismo o a tu corazón. Aparentemente parece que sí, porque es una persona que viene, como quien dice, sin impedimento alguno. Vamos a ver ahora, como decir, el mensaje canalizado y dice, nunca me imaginé que fueras tan difícil de olvidar. Nada que te olvido, mi Dios, nada que te puedo olvidar. Así que eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, que ahora tienes ese miedo, esa nostalgia, y eso es lo que le está pegando mucho con esta carta. ¿Dónde está la carta de... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Aquí, con esta carta del 3 de espadas, que siente ese miedo porque siente que a lo mejor tú le puedas rechazar. Sin embargo, la peor diligencia es la que no se hace. La peor diligencia es la que no se hace. Así que entonces vamos a ver lo que nos habla ahora los angelitos de la abundancia para ti, mi querido y adorado Sagitario. Vamos a ver lo que nos dicen ya para finalizar, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que nos hablan. Y dicen lo siguiente. Haz ejercicio para aumentar tu energía y tus capacidades de manifestación. Aquí dice, la clave para manifestarse con rapidez es tener niveles de energía muy altos y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico. Óigase, escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en una recompensa en sí misma. ¿De acuerdo? Esto es un bonito mensaje que viene de tus ángeles de la abundancia. Así que, mi querido y adorado Sagitario, ahí te estoy dejando con esta lectura. No sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.